Hola, bienvenidos de nuevo a un nuevo informativo de Faro Geopolítico y vamos a resumir brevemente lo que sucedió el fin de semana pasada con Prigozhin, pero con el grupo Wagner en Rusia, sobre todo en la zona de Rostov del Don y el temor en Moscú. Debemos recordar que Prigozhin es el líder visible de Wagner, aunque no es el verdadero líder, sin embargo es la figura visible y que ha tenido una gran repercusión en los últimos meses, sobre todo la toma de Bakhmut, en el que prácticamente se convierte en un héroe militar. No significa que él haya estado en el campo de batalla, pero él se convierte en la figura héroe militar en el que él tuvo su enojo con el Estado Mayor, principalmente con Shoigu, y es que él veía la amenaza de la OTAN real en Ucrania, la ha visto, pero sobre todo la incompetencia o lo que él considera una incompetencia del Estado Mayor en la falta de envío de armas o de asistencia, en el cual él hizo un reclamo y se le dio las armas para tomar Bakhmut, al final de cuentas. Pero el fin de semana pasada vemos a un Prigozhin reclamando algo más. Toma el Rostov del Don y dice desde ahí que va a avanzar a Moscú para que se sustituya o caiga de su puesto Shoigu y Gerasimov. Y esto lo vamos a encontrar muy importante de analizar, porque él no es un militar de carrera, él es una persona, se puede decir uno de los oligarcas, en que en estos años, después de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, él toma una posición de poder y va con de sus empresas adquiriendo más poder. De hecho, esto ha sido prácticamente, se puede ver, una guerra de intereses, porque él reclama también cómo es que en la muerte, además de la muerte de milicianos de Wagner, que con armas y con mayor fuerza por parte de los Estados Mayores se pudo haber resuelto más rápido, aquí vamos a ver que también puede estar influyendo también sus intereses en que ha tenido pérdidas de contratos o no se están restableciendo. Hay que ver que él maneja una serie de empresas, inclusive alimentos para el Estado Mayor o para estos ejércitos y otras empresas, según entiendo. Lo que tenemos que tener claro es que como se sintió héroe de guerra, sentía que tenía la suficiente fuerza y presión para poder destituir a dos generales importantes del ejército ruso. Y vamos a ver que sus pretensiones nunca fueron atacar ni a Rusia, nunca fueron contra Rusia, ni contra Putin, ni siquiera la imagen de Putin. Todo lo contrario. Él, como nacionalista, está pretendiendo otras cosas y también bajo sus intereses también se pueden mirar, se pueden ver de esa forma. Hay que entender que Wagner no es un grupo mercenario en sí. Sí, pueden ser mercenarios, trabajan de alguna forma a sueldo, pero no es este concepto. Ellos son una empresa privada con oficinas centrales en San Petersburgo, con reconocimiento como una empresa más y que tiene grandes entramados negocios en el cual ya se les conoce y tiene aparentemente hasta más de 60,000 miembros. Hay que ver que tal vez en el conflicto de Bakhmut murieron bastantes, pero vamos a ver, estamos hablando de una planilla de 60,000 personas o de milicianos que participan en Wagner. Aquí vamos a ver que la actitud que se tomó en Rostov del Don tenía otros intereses, que Occidente los malinterpretó o buscó la forma de aprovecharse diciendo que era Wagner, de un momento a otro de un grupo terrorista, a ser los salvadores o los héroes por la libertad en Rusia. Y todo lo contrario. Vamos a ver que aquí quien salió ganando fueron otros. Y Occidente es una señal. Lo que sí tenemos que recordar que Prigozhin, cuando quiso avanzar hacia Moscú, prácticamente vamos a ver la figura de Lukashenko. Pero vamos de nuevo. Lo que pretendía Prigozhin era la sustitución de dos militares del ejército del Estado Mayor. ¿Era eso posible? Muy difícil. Un aparato militar ruso podía detenerlos inmediatamente, por mayor capacidad militar. No tenía sentido. Sin embargo, pueden ser interesantes sus convicciones. Pero tenemos que ver también
que podía considerársele traidor o terrorista, que era peor. Por cargos de traición se tenía que cumplir de 12 a 20 años de cárcel. Pero vamos a ver que como grupo va a quedar desarticulado. Lukashenko tuvo que tomar participación y vamos a ver que ha sido un gran ganador aquí. Vía teléfono se comunica con Prigozhin y logra que esto se resuelva, porque sabía que el mismo Prigozhin sabía que eso no tenía pies ni cabeza. Cuando la vio que realmente, a pesar del apoyo popular que encontró en las calles de Rostov y también de los que estaban cercanos a ellos, los aplaudían, realmente los ven como héroes. Muchos otros no, muchos otros lo vieron como traición, pero también muchos les dijeron, por favor, los queremos ver en Ucrania, aquí no. Ustedes son importantes, aquí no hagan esto, vayan a Ucrania, allá tienen que estar. Es decir, la figura de Wagner, a pesar de ser un entramado, un conglomerado de muchas ideologías, aunque sí tiene una posición un poco más de derecha, de ultraderecha, ha dado realmente un verdadero valor, un verdadero nacionalismo, ha dado un auge, inclusive el apoyo popular. Sin embargo, tenemos que ver que aquí, en lo que vamos a referir, Wagner va a quedar de alguna forma dividida o en una nueva composición que tenemos que ir analizando. Sí se degrada. Vamos a ver por qué. Lukashenko logra en la mediación que Prigozhin y el grupo cúpula de mayor radicalismo puedan irse a Bielorrusia. Y vamos a tocar el tema ahorita, ¿por qué Bielorrusia? Qué interesante puede ser. Pero los 20.000, que se dicen que son 20.000 que estaban en Ucrania, se van a retirar de Ucrania. Ya ese contrato se acaba por completo. Pero que van a ser integrados al ejército ruso, no sabemos si como un grupo compacto, como un Wagner, o van a ser redistribuidos en diferentes partes del Estado Mayor con contratos nuevos, no sabemos cómo van a ser salarios diferentes a ellos, no sabemos. Sin embargo, pueden enrolarse de esa manera y con contratos y con el tiempo integrarse totalmente al ejército. Eso es una opción. Y lo que queda de Wagner, van a utilizarlos en otras latitudes del planeta bajo otros nuevos contratos. Es decir, Wagner no desaparece completamente. Pero vamos a analizar el caso de Lukashenko. Lukashenko ha tenido una posición totalmente clara de participar con Rusia en esto y defenderse porque también tiene una frontera con Polonia y Ucrania y se ha sentido amenazado. También ya armas nucleares y el ejército también ha estado ahí, ya está ahí en Bielorrusia. El complemento perfecto, tener a Prigozhin y a líderes y a un grupo fuerte de Wagner en su cielo bielorruso para defenderse de algún ataque polaco, de la OTAN o ucraniano. O podemos analizar que podría existir un nuevo método que es el nuevo avance, una nueva posibilidad de un avance de Bielorrusia sobre Ucrania. No estamos claros Polonia, pero sí tiene asegurado cualquier punto por el odio histórico polaco. Entonces vamos a tener claro que Prigozhin, ¿por qué no fue a otro lugar? ¿Por qué no fue a otra latitud o a África? No, hay una misión que ahora Prigozhin de esta forma tiene que cumplir. Una forma de salvarse de líos de prisión. El resto, eso sí, en las negociaciones de Lukashenko, los que participaron, se les perdona la cárcel, se les perdona cualquier juicio, bajo ninguna pena. Entonces, esto es una forma de redistribuir el grupo Wagner en Bielorrusia. Y eso es muy interesante. Tenemos que ver otro punto que no se nos olvide, que tenemos que ver que esta guerra puede tener, esta operación militar puede pasar a otra fase. En estos últimos meses del año tenemos que tener mucho cuidado. Vienen las elecciones de Estados Unidos y puede la guerra, esta operación militar puede terminar con las elecciones de Norteamérica o el 20 de enero que es un traspaso. Pero también tenemos que ver, porque el mismo Estados Unidos
ante Biden está hablándose que esto es algo que debe de detenerse por cuestiones financieras o porque no se está viendo ningún resultado. Además vemos a una Europa bastante decaída, pero tenemos que ver otro punto. Tenemos que ver y analizar que también Putin necesita un trofeo mayor. Con lo que sucedió el fin de semana, Putin ha sido uno de los ganadores. Putin tiene un apoyo popular tremendo, también ha obtenido algo, apoyos de la misma derecha anti-Putin y también de comunistas. Es decir, tiene un apoyo popular tremendo porque no se llegó a una guerra civil o un enfrentamiento directo, sino que se llegó a un punto en el cual la estabilidad de Rusia nunca se vio afectada. Y las iniciativas y los medios de prensa occidentales que dijeron que era el momento en que Ucrania iba a aprovechar esa situación, por 24 horas no se ha logrado ninguna diferencia. Sigue igual. Pero tenemos que ver que Putin necesita como trofeo algo mayor. Se espera algo interesante en estos meses. En esta guerra lenta, de cocción lenta, que tal vez Prigozhin es lo que ha criticado al Estado Mayor. ¿Por qué tan lento? Pero entre esa cocción lenta, Rusia ha sido uno de los grandes ganadores de esta operación militar, con territorio ucraniano, con granos, con dineros, con también la forma de ver que sigue vendiendo gas, petróleo con normalidad de alguna manera, por más de las 10.000 sanciones, sigue teniendo grandes ganancias. Entonces tenemos que ver que a pesar de esa situación de conflicto, Ucrania es la que está perdiendo, Europa es la que se está debilitando. Entonces tenemos que ver que de aquí a marzo del año entrante van a ser las elecciones en Rusia. Entonces Putin tiene claro cómo manejar esta situación y el Estado Mayor manejará esta situación, que no será un ente privado que le va a decir cómo tiene que ser la guerra. Y pues como cerrando, Sirovikin iba a ser que fue arrestado. No es nada cierto eso. Aparentemente sí tuvo un interrogatorio, pero cuál era un protocolo, pero no. Las noticias de Occidente todavía son muy confusas y realmente no son muy fáciles de creer en este momento. Así que eso es en resumen lo que sucedió el fin de semana y hasta la próxima. Muchas gracias.